Se viene la segunda parte. Hacer esta segunda parte, quería que Gaby pueda explicar un poco acerca de todo lo que tiene que ver con el trasfondo histórico y cómo la Biblia conecta, hay una línea de principio a fin. El mensaje, una de las cosas más asombrosas de la Biblia, escrita por cientos de personas a lo largo de miles de años, es que todas hablan de lo mismo y hay un solo hilo conductor. Y toda la Escritura habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo asombroso, quizás a veces cuando uno no alcanza a ver todo lo que implica que personas que ni se conocían a lo largo de miles de años puedan estar conectadas entre sí. Solo hay una posibilidad, y es que Dios las haya inspirado a cada una de ellas. Entonces quería que veamos un poco, sé que a veces puede quizás parecer aburrido ir a la historia, pero necesitamos entender el origen verdadero de las cosas que muchos estamos practicando. Porque una de las cosas que yo me preguntaba era, mucha gente celebra la Pascua, mucha gente te vas a un negocio, ni siquiera son creyentes o no practican ni una fe y te dice felices Pascua. La gente no entiende de qué se trata, pero sin embargo todos están hablando acerca de la Pascua. Entonces yo pensaba mientras reflexionaba en estos días acerca de qué es la Pascua, pero también pensaba de muchas cosas que nos rodean, que vienen a nuestras vidas y que nos invaden, pero que muchas veces no son la verdadera Pascua. Por eso quería que Gaby pueda introducirnos con el origen y el verdadero significado de la Pascua, que está apuntando a una sola persona, a un solo Cordero, el Cordero de Dios, que es Jesucristo, quien quita los pecados de toda la humanidad. Ahora, yo quiero centrarme en 4 puntos para decir lo que no es la Pascua. Porque quizás muchos de nosotros, a nosotros nos gusta ir a Bariloche, acá en el sur, y en Bariloche ahora, en este mismo momento, se está celebrando la fiesta del chocolate. Es una de las fiestas más grandes del mundo, donde se hace el chocolate más largo del mundo, de no sé cuántos cientos de metros. Imagínense en la calle, bueno, el chocolate de cientos de metros, y después toda la gente come. Me iría hasta allá para comer chocolate, dirían algunos. Y todas estas fiestas, celebraciones, rituales, costumbres, que a veces parecieran inocentes, pero que producen algo que es tremendamente mortal para la fe de los creyentes, que es apagar el verdadero sentido de la Pascua. Entonces, estudiando un poco, una de las cosas que veía es que justamente el intercambio de dulces y de chocolates viene de una fiesta pagana de la fertilidad. Entonces nosotros estamos regalando huevitos de Pascua y chocolates, cuando en el fondo en realidad se originó una fiesta pagana que nada tiene que ver con la Pascua. Pero quiero, sin irme por las ramas, como dijo Gareth, muy difícil, quiero con esta introducción comenzar con un texto bíblico, ya para comenzar y seguir con este tema que tiene que ver con la Pascua. Cristo es nuestra verdadera Pascua. Y quiero leerles 1 Corintios capítulo 5. Ahora pueden comer chocolates, no me va a decir, no, el pastor dijo. Se puede comer chocolate con moderación, preferentemente amargo, 70%. 1 Corintios capítulo 5, 7 al 8 dice: desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con panes sin levadura, que son la sinceridad y la verdad. El apóstol Pablo estaba hablando a los corintios y él toma esta
el Pesaj, que es lo que explicó Gaby, que es esta Pascua judía, para representar algo, para hablar primero, porque había un caso muy fuerte de inmoralidad en la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo habla de los panes sin levadura, que tienen que ver con esta limpia conciencia y que tienen que ver con esta ser libres de la malicia, de la perversidad. Y entonces él comienza a hablar de estos panes sin levadura, pero venía a mi mente cuando leía este pasaje acerca de lo que Jesús le dijo también a los discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos. Y este elemento del pan sin levadura o de la levadura tiene que ver cómo algo tan pequeño puede leudar desde adentro y contaminar toda una masa. Ahora, lo que muchas veces comienza en nuestro interior, en el interior de unas personas, conectando, no lo iba a conectar, pero conectando con lo que estuvimos hablando de pensamientos y del mundo interior en nosotros. A veces lo que comienza como algo muy pequeño, un pensamiento en nuestro interior, si no lo sacamos, si no lo erradicamos. Hay una fiesta que es de los panes sin levadura que celebran los judíos, que ellos tienen que sacar todo el rastro de levadura de las casas, porque la levadura significa eso, algo que desde adentro puede contaminar toda la masa. Entonces, a veces esa levadura la levadura de los fariseos era la enseñanza de los fariseos, pero Pablo está hablando de una levadura que contamina a los hombres, y esta levadura contamina, aunque sea pequeña, contamina desde adentro para terminar corrompiendo toda la masa. Y esa masa quizás seamos nosotros como personas. Desde adentro un pensamiento puede trabajar y terminar corrompiendo toda nuestra vida si no lo erradicamos. Pero muchas personas piensan a veces y se ven como individuos aislados del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos saben que nosotros como hijos de Dios somos parte de un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo? Donde la cabeza no es el pastor, sino que Cristo mismo. Y hay muchos que no se sienten parte del cuerpo o ignoran lo que implica ser parte del cuerpo y piensan que están aislados de ese cuerpo y que sus acciones no afectan al resto del cuerpo. Pero muchas veces lo que quizás comienza aún en el interior de las personas, esa levadura, que la levadura bíblicamente tiene más que ver con cosas negativas y malas que con cosas buenas, como hoy nosotros quizá vemos la levadura como un buen elemento que nos ayuda a leudar la masa y tener una buena rosca de Pascuas. Una rica, ahora me voy a comer dos. ¿Cuánto sale de acá? Pero bíblicamente la levadura en realidad era asociada como un elemento negativo que contaminaba desde adentro. Y eso es lo que Dios está diciendo a través del apóstol Pablo a los corintios: límpiense por dentro. Y es lo que Jesús mismo confrontó con los líderes religiosos, porque la religión, ¿qué es lo que hace? Cuida las formas afuera, pero descuida el interior. Estábamos mirando la serie de Jesús. Cuando Jesús enfrentó a los fariseos, le dijo: sepulcros blanqueados. Es muy fuerte lo que le dice: limpios por fuera. Entonces, así como el apóstol Pablo hablaba a los corintios, Dios quizás nos habla a nosotros y nos dice: en esta Pascua límpiense de la vieja levadura, de la levadura de los malos pensamientos, de la levadura de los malos hábitos, de la levadura de todo lo que no tiene que ver con la vida que Dios nos manda, para que podamos vivir esa verdadera Pascua que comienza en nuestro interior y que es tener comunión con Cristo. Ahora quiero ir al punto que dije que era lo que no es la Pascua, aunque vamos hablando igual de algunas cosas que están relacionadas. Algo que quiero mencionar 4 puntos acerca de lo que no es la Pascua. El primer punto es de lo espiritual a lo ritual. La Pascua es tremendamente espiritual. Aunque podamos hacer por costumbres o ciertos rituales, pero la Pascua es profundamente espiritual.
no tiene tanto que ver con lo externo, sino más bien con lo que sucede en el interior. Entonces, muchas personas ven la Pascua como un fin de semana largo de reflexión, quizás de no caer en excesos, o de quizás ir a la iglesia, porque bueno, en Semana Santa hay que ir a la iglesia, o lo asocian con costumbres que son parte de rituales, y como decía Gaby, que a veces no tienen una esencia mala, pero nos quedamos solo en el ritual y perdemos de vista la esencia, que es la experiencia de transformación espiritual que sucede en la Pascua. El segundo punto, que no es la Pascua, o es donde no tenemos que hacer nuestro enfoque, es en el sufrimiento de Jesús más que en el propósito. Muchas veces y muchas personas recuerdan la pasión de Cristo. ¿Cuántos miraron una y otra vez la película de la Pasión de Cristo? Semana Son. Ya ahora queremos una nueva película, creo que había una segunda parte, me parece. Está en Netflix, estamos acá. Bien. Bueno, ahora lo vamos a ver. Pero digo, a lo que voy es que hacemos el énfasis y nos quedamos en el sufrimiento de Cristo. Pobre Jesús, lo que sufrió, lo que tuvo que padecer. Y centramos nuestra atención en lo que Él pasó, como si fuera un pobre de Jesús. Todo lo que Él tuvo que sufrir. Y aunque sí, obviamente que Él sufrió por nosotros, pero lo que ignoramos en realidad y no vemos cuando nos centramos solamente en eso histórico, es el profundo sentido de jurídico y espiritual de redención que tuvo el sacrificio de Jesús. O sea, no es que lo que se veía como un desfile de derrota para muchos, aún los propios discípulos pensaban, se terminó, se murió nuestro maestro, aún después de que Jesús había muerto y ya había resucitado, pero ellos estaban todavía apenados ahí. Pero a pesar de que el mundo veía a Jesús como una derrota al desfilar hacia esa cruz, en realidad lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual es que era un acto jurídico, es decir, algo que fue voluntariamente, porque Jesús voluntariamente entregó su vida. Cuando Él oró al Padre, dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él voluntariamente rindió su vida, pero esa rendición voluntaria iba a traer efectos legales eternamente para todos los que creíamos en Él. Entonces, ver la Pascua como recordar, pobre Jesús que sufrió, es ignorar el poder del sacrificio de la cruz a nuestro favor, que como bien lo dijo Gaby, fue una vez y para siempre, por la eternidad. Ya no hay más sacrificios para comprar nuestra redención. Y ahora vamos a entender qué significa esto, qué es lo que Jesús compró para nosotros. Pero antes quiero leer Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15, en la versión Dios habla hoy. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Y dice así: ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados, no algunos, no los más leves, nos ha perdonado todos los pecados. Y Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba, lo eliminó clavándola en la cruz.
y Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Eso que el mundo veía como una gran derrota, y a un Cristo derrotado, sufriente, clavado en una cruz, espiritualmente tenía efectos legales eternos sobre los poderes de las tinieblas y sobre todo lo que oprime al ser humano. Ese sacrificio fue el acta de decretos que se estableció a nuestro favor. No era simplemente un hombre que padeció y sufrió por alguno de nosotros. Era alguien que en el plan eterno de Dios estaba redimiendo como el cordero en el pesar, cuya sangre que se marcó en los dinteles de la puerta hizo que la muerte pase por alto. Ahora la sangre de Cristo, nuestro cordero, como dice el apóstol Pablo, estaba haciendo que Dios pase por alto, por la eternidad, los pecados del ser humano. Entonces, centrarnos en la Pascua como un Jesús sufriente nos impide ver el efecto que realmente tuvo el sacrificio de Cristo. Número 3, sustitución por símbolos culturales. Hay muchas personas que piensan que la Pascua es huevos de Pascua. ¿Cuántos cuando piensan en Pascua piensan en huevos? Ahora yo digo, las tinieblas hicieron un marketing espectacular porque posicionaron al producto en la mente del consumidor y sacaron del lugar. La gente no sabe, ignora lo que es la Pascua, pero sí sabe que en Pascua se comen huevos. Yo ayer, cuando me fui al supermercado, la gente llevando huevos de Pascua, y no está mal, a ver, pero la Pascua no es huevos de Pascua. Como les decía hoy, que aún que es en su origen en fiestas paganas, que se mezclaron, pero yo no sé si alcanzan a ver cómo se infiltran estas costumbres para que no podamos ver lo que verdaderamente significa la Pascua. Ahora, no solo los huevos, a veces que comemos, ¿no? ¿Cuánto comieron empanada de pescado? Bueno, hay algunos que sopa paraguay. Pero asociamos la Pascua con costumbres y con tradiciones, y aunque quizás podamos comer sopa paraguaya, huevos, pescado o aún carne, algunos, si mirás en las redes sociales a propósito, hacen que comen carne como para generar a ver qué dicen los que no comen carne. Entonces ahí entramos en una disputa de se come carne o no se come carne, y mientras nos peleamos entre si se come carne o no se come carne, pasamos por alto lo que realmente significa la Pascua, que tiene un sentido de transformación profundo, interior. Y como Jesús dijo, no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, porque del corazón salen los malos pensamientos. Y de esta es la levadura de la cual está hablando Pablo, diciendo despojémonos, limpiémonos de la vieja levadura, limpiémonos de todo lo que nos contamina el corazón. Ahora, no quiero ir en contra de lo que practicas. Podés seguir no comiendo carne, o comiendo pescado, comiendo huevo de Pascua, o lo que... pero entendé que el verdadero significado de la Pascua es mucho más profundo que las cosas que comemos, que las tradiciones que tenemos. Y el punto número 4 y último de lo que no es verdaderamente la Pascua es de un evento histórico frente a una realidad presente. Muchísimas personas se quedan en el hecho histórico, en lo que pasó hace más de 2000 años, o en lo que pasó quizás hace mucho más de 2000 años en el Pesar, en la primera Pascua judía, o aún antes. Pero en sí no es el hecho histórico el que produce transformación.
sino la comunión con aquel que representa verdaderamente el Cordero de Dios, que es Jesucristo, quien va a producir una transformación en nuestro interior. Esa es la verdadera Pascua. La Pascua no es recordar o no recordar, la Pascua tiene que ver con vivir un sentido profundo de comunión con Cristo hoy. Pero esta comunión con Él no es para hoy solamente, esta comunión comienza acá y te abre acceso a una vida eterna, como dijo Gadi. Esto continúa, no es para hoy solamente. Y no me quiero adelantar, pero ahora hay unos pasajes que tienen que ver con esto. Gise lo compartía mientras oraba y estábamos, no sé cuántos percibieron en el tiempo de canciones un profundo ámbito espiritual. Ustedes ven que muchas veces como palpable, tangible, puede percibirse. Y no tiene que ver con emociones. Porque a veces nos emocionamos y lloramos, pero no hay cambios, no hay transformación. Tiene que ver con, a veces se vuelve tangible la realidad, porque Dios está queriendo hacer algo. Y quiero decirles que aún a veces cuando Dios quiere hacer algo, también hay muchas cosas que el enemigo quiere hacer antes para distraernos. Esta semana nosotros tuvimos varios episodios, pero cuando uno entiende que Dios quiere hacer algo, sabes también que siempre el enemigo va a intentar desenfocarte de lo que Dios quiere hacer. Ahora, cuando Pablo habla, despojémonos de el pecado de la vieja levadura. ¿Qué es el pecado? Pues muchas veces nos cuesta hablar del pecado y no queremos hablar del pecado porque es como... Pero el pecado, entendiéndolo en términos simples, es simplemente algo que Dios ya resolvió en la cruz y ya pagó por todos nuestros pecados, pero muchas veces sigue siendo un problema interno nuestro, porque no lo rendimos, porque nosotros no pasamos por la cruz. Pero el pecado en esencia es una distracción para que no veamos lo que sí tenemos que ver. Así como quizás hay muchas cosas que nos distraen, que el huevito, la rosca, y nos distraen de lo que verdaderamente es la Pascua. El pecado nos distrae para que nosotros no podamos ver a Cristo. Es una distracción, nos retrasa en disfrutar la vida con Dios, nos retrasa en no vivir la vida que Dios pensó para nosotros. Pero el pecado ya fue resuelto, ya fue pagado, como hoy lo leímos, fue pagado. Ahora el problema cuando nosotros creemos que nosotros en nuestras fuerzas tenemos que hacer todo bien para que Dios nos acepte. Mientras estábamos en el tiempo de canciones, recordé algo que viví. Yo sé que algunos ya lo saben, pero yo tuve una situación antes de conocer al Señor. Cuando tuve mi primer encuentro real, fuerte con Él, estaba en una situación compleja familiarmente porque estaba cuidando a mi abuela paterna. Mi abuela, no solo ella, sino también mi papá me habían rechazado. Yo no me crié con ellos y hasta hacía poco tiempo, hasta que antes de que ella caiga enferma, mi abuela aún me presentaba ante la familia como un empleado porque era un hijo no reconocido. Yo ya era grande, tenía algo así como 21 años. Y obviamente que esto me hería profundamente porque no solo había sido abandonado por mi papá, sino rechazado por toda la familia de mi papá. Tuve que vivir el ver a mis abuelos mientras comían en lugares públicos y yo estar ahí como si fuera un desconocido porque no había sido presentado con la familia. Pero en ese contexto, no quiero agrandar eso, lo que quiero contar es que en ese contexto mi abuela cae, después de que fallece mi abuelo paterno, ella cae en una depresión y después ya no se podía levantar y después comenzó a tener demencia senil y había que cambiarla como a un bebé. Pero imagínense, una cosa es ser papá, ahí Gise está cambiando, ahí está el gráfico perfecto, la está cambiando a Belén ahí. Pero una cosa es una mamá que la gestó, que estuvo en su vientre, que le ama con todo su corazón a su hija y a una bebé. Pero otra cosa es cambiarle a una persona que te rechazó con una profunda herida de rechazo en el corazón, a una persona adulta, grande, que no hace popó como un bebé, sino más grande, más fuerte.
Y realmente a mí me producía mucho asco, pero era lo que me tocó. Es como lo acepté porque, bueno, mi papá me ayudaba y entonces yo, como vivía en su casa, lo tenía que aceptar. Pero al punto importante que quiero llegar es este. Recuerdo que la que ahora es mi esposa, apenas nos conocíamos con mi esposa, o sea, éramos novios, no éramos en ese tiempo, pero ella me regaló una Biblia. Fíjense el poder que tiene la palabra de Dios para transformar una vida. Yo no conocía al Señor. No lo conocía de verdad, o sea, sí, tenía muchas prácticas que yo trataba de honrar a Dios con lo que hacía, pero en ese momento de mi vida yo pensaba dentro de mí que Dios me aceptaba y me veía bien por lo que yo estaba haciendo, por el sacrificio que yo estaba haciendo, porque quien como yo había cierto orgullo en eso, me producía asco, rechazo, no lo hacía con agrado, pero sin embargo había un orgullo santo, por así decirlo, que eso es lo que produce la religión, que cuando hacemos cosas pensamos que por lo que hacemos nosotros nos merecemos la aprobación de Dios. Pero mientras estaba un día ahí leyendo esa Biblia y escuchando un CD, me acuerdo de una banda rojo que me regaló mi esposa, que era mi novia, era en ese momento, ella estaba sembrando y la palabra, dije, una vez que se convierta, ahí recién y después me invitó a la iglesia, así que me convertí gracias a él. Igual mis intenciones primero no eran muy buenas, les voy a decir. O sea, yo me fui a la iglesia porque quería ir con ella, no era, pero así Dios te engancha, ¿eh? Así que si hay alguno que está acá que lo trajeron, Dios te termina enganchando después y te terminas enamorando más de Él. Pero el hecho concreto es, imagínense este cuadro. Yo estaba ahí en el patio, sentado, leyendo la Biblia, escuchando No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, una canción de Rojo. Y mientras yo, en mis pensamientos y en mi interior, me jactaba porque era tan buena persona, que lo era desde un parámetro natural y humano, lo era. ¿Quién va a cambiarle a su abuela que le rechazó hasta hacía meses antes? Entonces, soy una persona muy buena. Entonces, yo me sentía así. Pero en ese momento tuve un encuentro con el Señor. Y Él me dijo, así como le ves a tu abuela, yo te veo a vos. Necesito limpiarte. Y eso derribó toda expectativa. Derribó el orgullo de lo que hacemos. Porque la religión mete esto muy fuerte, de que merecemos algo de parte de Dios por lo que hacemos. Y no es que no nos importe lo que vamos a hacer, pero lo que hacemos no pueden pagar el alto precio que Jesús pagó como sacrificio perfecto para que nosotros seamos aceptados delante de Dios. ¿Qué es lo que pasó en la cruz? Desde el principio Dios tenía una idea, y esa idea era tener comunión con sus hijos. Y la Biblia habla en Romanos y dice, el pecado entró al mundo por un solo hombre. ¿Por quién? Por Adán. Desde el principio el hombre falló. Y aunque él vivió la realidad de experimentar a Dios y ver cara a cara a Dios en el diseño de Dios, él falló como hombre. Y él pecó. Y el pecado lo separó de Dios. Y dice Romanos que así como por el pecado de uno, por el pecado del primer hombre, el pecado entró al mundo y pasó a todos los hombres, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, la gracia de Dios es que por medio de un solo hombre, por eso Jesús es llamado como el postrer Adán, por medio de uno solo, Jesucristo, también vino la justificación que produce vida. ¿Qué es lo que produjo esa separación y el pecado del hombre? Separación de Dios, nada más que eso. Y nada peor que eso. Un hombre que vive desconectado de aquel que lo creó. Un hombre que vive sin experimentar la realidad de su formador. Alguien que no puede experimentar la vida
de quien lo ama tanto que entregó su propia vida por nosotros. Ahora Jesús es ese sacrificio perfecto que va a reconciliarnos con el Padre. Y es ahí donde la fe en Él nos introduce por gracia ahora de nuevo a ese vínculo perfecto que desde el principio estaba en el corazón del Padre, vivir en comunión con sus hijos. Quiero leerles algunos pasajes. Sé que algunas cosas no estaban planeadas. Ya voy a ir terminando. Romanos capítulo 5, versículo 12. Me salté un montón de pasajes, así que vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12. Fíjense, porque a veces no alcanzamos a entender lo que Jesús conquistó en la cruz. Dice Romanos, por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo y por medio del pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. Y esta muerte de la que está hablando es la muerte espiritual. ¿Quién está muerto espiritualmente para Dios? Quien no tiene la vida de Dios. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. El apóstol Juan era muy radical en lo que decía. Y esta es una de esas verdades. El que no tiene al Hijo no tiene, pero el que tiene al Hijo tiene la vida. Y esto es algo que debe experimentarse. Por eso la Pascua no es recordar algo histórico, no es simplemente pensar en lo que Cristo una vez sufrió. La verdadera Pascua es experimentar la realidad de este sacrificio que fue hecho a nuestro favor. Y esto tiene que experimentarse. Es algo personal, no es algo que lo vive el de al lado y yo no, porque si no nos estamos perdiendo de la verdadera obra de la cruz, del impacto que tiene en nuestro interior la obra de la cruz, del poder redentivo que tiene en nuestro interior la obra de la cruz, del poder que tiene sobre nuestra naturaleza pecaminosa la obra de la cruz, de la fuerza interior que produce en nosotros la obra de la cruz. Esto es algo que debe experimentarse, porque si no nos quedamos en un entorno religioso, donde quizás no vayamos a una sinagoga, pero venimos al culto. Quizás no celebramos la Pascua como los judíos, pero quizás tenemos muchos ritos que a veces son vacíos. Y no es que esté mal el rito o el recordar, sino que está mal el perder el verdadero sentido que es espiritual e interior. Ahora fíjense lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8 al 11. Frente a lo que veíamos en Romanos 5, 12, donde el hombre lo arruinó, el primer hombre. El otro día me decía a mi esposa, pero ¿por qué nosotros tenemos que pagar? ¿Por qué dirán algunos? Tenemos que pagar lo que se mandó a dar. Entonces, todos después tuvimos que pagar, pero no, en realidad la naturaleza humana ya tiene en esa esencia la corrupción. Y Cristo nos libra de esa corrupción que está en nuestra naturaleza humana. Ahora dice Romanos 5:8, pero Dios prueba que nos ama. Fíjense, Dios prueba. Hay otra versión que dice, el amor de Dios se conoce en lo que Cristo hizo por nosotros. Acá dice esta versión, pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora después Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo. ¿Por qué somos justos? ¿Por qué Dios nos ve como justos? ¿Porque somos buenos? ¿Por las buenas obras que hacemos? ¿Porque yo le cuidaba a mi abuela cuando ella me había rechazado? No, somos justos por la obra
que Cristo hizo mediante la muerte de Cristo. Y dice, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de Él. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida. Y ahora que ya estamos reconciliados con Él, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, pues por Cristo hemos recibido ahora la reconciliación. Yo sé que a veces en la mente humana nos cuesta entender cómo lo que alguien hizo hace miles de años nos puede afectar hoy. Cómo alguien que tomó un lugar y ese lugar era mío, cómo eso tiene hoy un impacto sobre mi vida. La Biblia dice: el que se ha unido al Señor es un espíritu con Él. El que se une a Cristo por medio de la fe en Él es un espíritu con Él. Lo que Jesús hizo en la cruz me lleva y me conecta a mí con ese sacrificio. Y lo que Jesús conquista en la cruz, en mi lugar, me conecta a mí con esa victoria. Ahora lo traigo en un sentido más práctico. La Biblia habla de que, Jesús dijo, ustedes han escuchado, en Génesis habla de esto, que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dice, ya no son dos, ahora son uno. Yo les pregunto y me pongo de ejemplo. ¿Ustedes creen que los errores o las victorias de uno en el matrimonio le afectan solo a uno? Yo recuerdo, y estoy con las anécdotas, pero creo que vale la pena, hace varios años ya, yo prestaba cheques a una persona y mi esposa me decía, no prestes, porque no podés pagar esa suma, vos no tenés con qué responder. No, pero no va a pasar, no prestes, porque la Biblia dice que si no tenés con qué pagar, te van a sacar aún hasta lo que no te... Bueno, ¿qué pasó? Esta persona no cubrió los cheques, era muchísimo dinero, nosotros no teníamos ese dinero. Conclusión de la historia, tuvimos que pagar por más de 8 años una deuda a causa de eso. Ahora, ¿quién pagó la deuda? La pagamos los dos. Los dos sufrimos, los dos padecimos, los dos tuvimos que, hasta que pagamos hasta el último centavo. ¿De quién fue el error? Fue mío. Ahora, de la misma manera que las victorias o las derrotas que uno puede tener en un matrimonio nos afectan a ambos, o en una familia afecta a toda la familia, la victoria eterna de la cruz para aquellos que se han unido a Cristo y que son un espíritu con Él, nos introduce a su victoria. Y su victoria es nuestra victoria. Su victoria sobre la muerte es nuestra victoria sobre la muerte. Su victoria sobre el pecado es nuestra victoria sobre el pecado. Su victoria sobre la enfermedad es nuestra victoria sobre la enfermedad. Lo que Él conquistó, lo conquistamos nosotros. Ahora es impresionante que el apóstol Pablo dice, ya me perdí, tenía un montón de versículos, yo voy a acercar la idea. Aparte, ya estamos en hora. Lo bueno es que ya participamos de la cena, así que ahora tengo vía libre. Ya vamos terminando. Pero a mí me sorprende que el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado,
y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora, es interesante que el apóstol Pablo no conoció a Jesús en persona como los demás discípulos. Estaba estudiando y dicen que alrededor el encuentro que Saulo de Tarso, persiguiendo a la iglesia cristiana, el encuentro que él tiene con Jesús fue entre 1 a 6 años posteriores a la muerte y resurrección de Jesús. O sea que el apóstol Pablo, ex Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, se encontró con Jesús bastante después de que él ya murió y ascendió. Y él dijo esto: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora, ¿qué entendió Pablo? Que el que se ha unido a Cristo es un espíritu con él, y que lo que Cristo había conquistado, él lo había conquistado. ¿Qué es lo que hoy nosotros tenemos que entender de la Pascua? Que lo que Cristo hizo es lo que nosotros hicimos juntamente con Él. Que lo que Él logró, nosotros también lo logramos. Que así como en una familia, la victoria de uno es la victoria de tu... ¿Cuántos le pasó que cuentan una buena noticia y en casa todos se alegran? Te subieron el sueldo y todos festejamos porque va a pagar un asado por lo menos. Pero no pasa en la casa que alguien cuenta una victoria o algo. Aprobé una materia. Yo me acuerdo que le decía a mi papá: tengo 4 materias regularizadas. Y él me decía: más vale un pájaro en la mano que 100 volando. Y si de esas 4 me acuerdo que después no las aprobaba. Entonces, pero digo, cuando contamos una buena noticia, nos alegramos en casa. Ahora, esta noticia de la Pascua es una excelente noticia. Pero no es solo algo histórico, no es solo algo para recordar, no es solo algo para pensar y decir: bueno, ahora en Semana Santa voy a descansar un poco más, voy a reflexionar simplemente, aunque sí lo hacemos, sino: Señor, yo quiero participar de lo que conquistaste para mí. Quiero experimentar la realidad que significa lo que conquistaste en la cruz. Pero quiero cerrar el mensaje. Quiero que ahí donde estás puedas imaginarte que tenés la mesa que está servida. Bueno, hoy compartimos la cena del Señor y compartimos los símbolos del pan y el vino. Pero quiero que te imagines que estás sentado a un gran banquete, a una gran mesa donde hay muchos alimentos que están servidos, que los podés comer, que son tu mesa, la mesa de tu casa. Y están ahí servidos, pero por alguna razón vos no los comés. Por algún motivo quizás no te servís de ese alimento. Y eso que quizás pueda ser un alimento muy saludable, muy nutritivo, y que al comerlo va a formar parte de tu cuerpo y te va a fortalecer y te va a nutrir y te va a dar energías, pero si no los comes no pueden formar parte de tu cuerpo. Si no los comes, ese alimento no puede transformarse en parte de tu vida. Y así muchas personas viven la fe y viven la cruz simplemente como algo que está ahí, que sucedió, que pasó, que está frente a ellos. Conocen acerca de la cruz, conocen acerca del sacrificio que Jesús hizo, pero por alguna razón no se atreven a ir más allá y tomar y comer y apropiarse de ese sacrificio. Pero en este día, donde estamos celebrando la Pascua, donde estamos entendiendo lo que significa la Pascua, que no solo recordemos
que no solo pensemos, que no solo traigamos a la memoria, sino en tu interior. Quiero que puedas decirle, Señor, yo quiero comer de ti. Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, no morirá. Y está hablando de una muerte espiritual. El que no come y no bebe su sangre, el que no se alimenta de la palabra de Cristo, el que no tiene comunión con Dios, no puede tener esa vida. Y esa vida es interior, esa vida no se expresa en el exterior, pero esa vida es primeramente interior, que esa vida comienza en el interior. Yo no sé cómo celebrabas la Pascua hasta el día de hoy, yo no sé lo que entendías o no de la Pascua. Lo único que te pido es que puedas comenzar en tu interior, en tus pensamientos, a hablar con Dios y decirle, Señor, quiero entender lo que significa el sacrificio de la cruz. Quiero entender el amor tan grande que me amaste cuando era un enemigo tuyo. Quiero entender qué te llevó a que puedas dar tu propia vida en lugar de la mía. El amor de Dios es algo para experimentarse. El amor de Dios no es un concepto teológico. El amor de Dios no es algo externo, aunque sí pueda expresarse en el exterior. El amor de Dios es algo que tenemos que vivir en nuestro interior. Y si quizás hace tiempo, hace mucho o nunca has experimentado verdaderamente el amor del Padre, quiero que hoy comiences ahí en tu corazón a decirle, Señor, yo acepto el sacrificio de la cruz, que me perdona, que me limpia de todos mis errores, de todos mis pecados, de todas mis culpas, de todas mis fallas, que borra mi maldad, que borra mi iniquidad, y que me permite ahora poder tener comunión contigo. Padre, queremos oír tu voz. Hoy cantábamos, queremos oírte. Porque cuando oímos tu voz, Señor, cuando oímos tu voz, nuestros ojos se abren y podemos ver tu realidad espiritual, podemos ver la verdad eterna, podemos entender lo que Cristo hizo y podemos experimentar una real comunión con nuestro Padre eterno que nos ama profundamente. Antes de terminar, ayer sentía que hay muchas personas que quizás no se perdonan algunos errores del pasado. Y este es el tiempo para perdonarte lo que Dios ya te perdonó. Hay personas que no pueden superar los errores del pasado, que una pesada mochila de culpa carga sobre ellos y no pueden experimentar el amor redentor de Dios que ya pagó por esas faltas. Hay otros que no pueden perdonar a otros las ofensas que les hicieron. Pero Dios también le perdonó a ellos esas ofensas. ¿Y quiénes somos nosotros para no perdonar a los que nos ofenden? Cuando Jesús les enseñó a orar a sus discípulos, les dijo, ustedes orarán así: Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón de Dios ya está liberado.
Pero si tu corazón retiene el perdón a otros, no puede experimentar la libertad del perdón que Dios conquistó. Por eso, si hay alguien a quien debas perdonar, es el momento. El perdón no es algo que se tiene que sentir. El perdón es algo que debemos practicar en respuesta a la voluntad de Dios. Si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, nuestro Padre Celestial nos perdona también a nosotros. Señor, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias, Señor, por el sacrificio eterno de la cruz que liberó el perdón sobre nuestras vidas para que nosotros ahora podamos tener comunión contigo, Señor. Estábamos separados en nuestros pensamientos, separados en nuestro corazón, separados de ti, de la verdadera fuente de vida. Estábamos muertos sin la vida de Dios. Pero Dios, que es grande en misericordia y por su gran amor, nos dio vida juntamente con Cristo. Señor, hoy declaramos que lo que Cristo conquistó es también mi victoria. Señor, declaro que estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Podés repetirlo ahí en tu corazón. Señor, gracias porque estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Gracias porque me has bendecido en Cristo con toda bendición espiritual, porque estoy unido a Cristo. Señor, gracias porque me has perdonado todos los pecados. No hay uno que quede afuera. No hay nada tan grave que no pueda ser perdonado. No hay nada tan fuerte que no pueda ser perdonado. Señor, gracias. Gracias, Señor. Y ahora quiero que puedas, como intercesor, orar por tu familia. Que puedas orar y declarar este sacrificio eterno de la cruz sobre tu familia, sobre tus seres queridos, sobre los que no le conocen, porque la misma sangre que te redimió es la misma sangre que lo puede redimir a él, o a ella, o a ellos. Señor, hoy enviamos tu palabra, Señor, palabra de redención a nuestras familias, palabra de restitución de la vida que solo el Hijo puede traer. Señor, enviamos a nuestras casas tu palabra viva, que es espíritu y que es vida y que transforma desde el interior, que transforma las mentes, los pensamientos, los corazones, que renueva nuestro interior para ahora querer agradarte a ti, Señor. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por Cristo, porque Él es nuestra verdadera Pascua, que ya fue sacrificado por nosotros. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Te agradecemos, Señor. Gracias aún por lo que vamos a ver y vamos a experimentar en los próximos días, en los próximos meses. Señor, declaramos que este es un año para renovar no solo la fe, sino renovar esos encuentros contigo, renovar el conocerte profundamente, el renovar el pasar tiempo contigo, el renovar encontrarnos con tu palabra viva que nos sana, que nos transforma, que nos restaura desde el interior. Gracias, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.